Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien. Yo soy Mei y hoy quiero hablarles del poderoso Armstrong Levy, quien es un personaje muy interesante en los cómics, pues es una viva representación del trastorno de personalidad narcisista. Durante la historia de la humanidad siempre han existido este tipo de personas con la que debes tener especial cuidado. Ellas disfrutan del conflicto, lo persiguen como si de una adicción se tratara, y se sienten cómodos al dañar a los demás, pues obtienen un enorme placer cuando lo logran, además que se la pasan quejándose todo el tiempo y descalificando a las personas que los rodean. Alerta de spoiler, porque en este video vamos a recorrer toda la historia de Armstrong Levy para demostrar 7 veces en la que demostró ser un narciso peor que mi ex. La primera de ellas es durante su plan para unir sus conciencias. Armstrong reúne a todas sus versiones alternas para llevar a cabo un experimento que le va a entregar el conocimiento necesario para viajar de manera segura entre dimensiones. Según Armstrong, sus poderes junto a ese conocimiento hacen que él pueda hacer del mundo un lugar mejor, salvar billones de vidas a través del multiverso y acabar con la miseria de la humanidad. Sin embargo, cuando sospechamos de que una persona pueda estar sufriendo el trastorno narcisista, debemos fijarnos más en sus acciones que sus palabras, pues usualmente estos invierten gran parte de su energía para aparentar grandeza e integridad. Ellos se perciben a sí mismos como mejores en diferentes ámbitos, siendo los más comunes el atractivo físico y el intelectual. Armstrong no es diferente. En su narcisismo cree tener las mejores ideas, y por eso considera que el mundo debe tener un trato especial hacia él. Según su perspectiva, no es nada más y nada menos que el salvador de la humanidad. No obstante, si analizamos sus acciones, el tipo no duda en poner en peligro a cientos de sus versiones alternativas, quienes fueron víctimas del encanto narcisista, ya que estos están convencidos de que están realizando una gran labor, cuando en realidad solo están alimentando los deseos de un trastornado, algo que queda aún más claro en el cómic, pues una vez que el narciso provoca la explosión, lo único que le interesa es su deformación física. Todo su enojo nace de una nueva apariencia, pues como les mencioné antes, para un narcisista su apariencia física es vital. Armstrong ni siquiera se toma la molestia de mencionar la muerte de sus compañeros, porque simplemente nunca le importaron sus vidas, mientras que su gran propósito queda en el olvido. En lugar de honrar la vida de sus versiones alternas impactando a la humanidad en su memoria, decide malgastar su vida en una venganza sin sentido contra un adolescente, lo que significa que su plan nunca importó. Lo único que le interesa al Armstrong original era sentirse por encima de sus versiones alternas. Pero si aún tienen dudas, apenas estamos comenzando, porque el segundo momento narciso se da en ese mismo escenario. Uno de los gemelos Mowler le ayuda a salir de los escombros y se preocupa genuinamente por la salud de Armstrong, e incluso expresa su deseo de llevarlo al hospital. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta que la preocupación no es recíproca. A Levy solo le interesa su venganza sobre Mark. El narciso ignora por completo el estado en el que el Mowler se encuentra producto de la explosión que él mismo provocó. Así que el narcisista tiene cero empatía, es una de sus características, nunca se ponen en los pies de los demás. El descaro es tan grave que incluso le menciona al Mowler que irá a curar sus heridas a otra dimensión. Levy se va sin socorrer a nadie, dejando al pobre Mowler abandonado en el lugar, un Mowler que ha invertido sus últimas semanas en ayudarle a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, lo deja abandonado como si este fuese un objeto al que utilizó y tiró. Como les mencioné, este se debe a que los narcisistas no tienen empatía. Estos ignoran por completo el sentimiento o estado de los demás, solo los utilizan para alcanzar sus propios intereses o conseguir sus fines. Esa nula preocupación en los sentimientos provoca que no tengan miedo a ejercer daño físico o psicológico sobre sus víctimas, donde lo único que los detiene es su elevada preocupación por la imagen de ellos mismos, pues les aterra que la sociedad los mire por lo que realmente son. Es por eso que Armstrong no ayuda al Mowler ni busca sobrevivientes, simplemente no le interesa. Además, usualmente sus relaciones son de explotación, pues el narcisista le da placer hacer que las otras personas trabajen para ellos ganando muy poco o sin ganar nada, pues eso les confirma que sus objetivos son tan importantes que las demás personas deben estar a su merced, lo que resulta muy interesante de analizar, porque los Armstrong alternos son personas sumamente capaces, mientras que los gemelos Mowler un par de genios únicos en la humanidad, demostrando que el encanto narcisista es para todo el público y todos podemos caer en él.
o sufrir las consecuencias, por lo que el siguiente momento narcisista de Libby es apenas una semana después de la explosión que él mismo provocó. Las personas con trastorno narcisista nunca aceptan que tienen un problema o que estuvieron equivocados, pues esto entraría en contradicción con la gran imagen que tienen de sí mismos. Reconocer un defecto o un error es algo inadmisible para su grandeza. Así que normalmente culpan y responsabilizan a otras personas por sus fallos. Por eso Mark, sin saberlo ni desearlo, tiene un enemigo muy peligroso, quien le juró venganza. Una semana después del incidente del laboratorio, Armstrong, cegado por la ira, toma la decisión de irrumpir en casa de Mark, además de tomar de rehén a Deborah Grayson, la madre de Mark. Ahí aprovecha para golpearla, pues en el ámbito privado a los narcisos les encanta provocar daño físico y emocional. Robert Kirkman hace un trabajo estupendo en este sentido, porque ahora que Armstrong es visualmente un monstruo, su narcisismo no tiene ningún reparo en ser violento. Como les mencioné antes, lo único que detiene a los narcisistas es el miedo a dañar a su propia imagen de sí mismos. No es que ellos se arrepienten del daño que provocan, sino del daño que hacen a su propia imagen. Kirkman, sabiendo esto, ahora muestra a un Armstrong Libby desatado, quien no tiene miedo de golpear a la madre de Mark sin piedad alguna, pues disfruta enormemente el sufrimiento que esto provoca al joven. Su enfermedad es tan grande que desea con todo su corazón quitarle la vida a la madre y al hermano ante la mirada de Mark. Un plan despiadado que contrasta enormemente cuando el mismo Armstrong hace apenas una semana detuvo la máquina para salvar la vida del chico que para ese entonces lo percibía como un niño inocente. Sin embargo, ahora que conocemos el perfil psicológico de Armstrong, entendemos que realmente nunca le importó la vida de Mark, solo le importaba que su gran logro no se viera manchado con su sangre. Es decir, cuando removió su casco e hizo estallar el lugar, no estaba pensando en salvar la vida de Mark, sino más bien en cómo ese evento iba a dañar su propia imagen. Por eso ahora que tiene la apariencia física desagradable, no tiene reparo en hacerle daño a los demás, puesto que él considera que ya ningún evento puede dañar más su imagen. Y en ese mismo escenario tenemos el siguiente momento narcisista. Mark ingenuamente se refiere a Libby con el adjetivo de ese tipo, para referirse que ya logró recordar quién es Armstrong Libby. Para Libby esto es un grave insulto. Un ser tan especial e importante como su persona jamás puede ser referida con ese adjetivo. Por ende, su respuesta es golpear severamente a la madre de Mark. Esto se debe a que los narcisistas viven con una falsa confianza en sí mismos. Si bien parece que tienen elevada autoestima por creerse los mejores, esto es completamente una ilusión. Verdaderamente llevan una máscara de falsa autoconfianza que se cae con la más mínima crítica. Cualquier desprecio los derrumba, incluso los comentarios de desconocidos. Esto se debe a que viven con la necesidad de un constante reconocimiento por sus acciones. Entonces, cuando perciben la más mínima crítica, su autoestima se derrumba, y como mecanismo de defensa se toman las cosas de manera personal, dejándose controlar por la ira, gritan desesperadamente e incluso pueden llegar a realizar agresiones físicas. Este factor hace que sean personas impredecibles, con las que cuesta tener un vínculo cercano. Pues igual como le sucede a Mark en la viñeta, realmente nunca sabemos cuándo puedes ofenderlos y volverte víctima de un ataque de ira que pueda poner en peligro la integridad de toda tu familia. O incluso un ataque que pretenda degradar tu estatus ante todo el mundo. A los narcisistas les da placer rebajar a las personas, básicamente nadie puede ser más que ellos, y a pesar de que Mark es solo un joven que intenta ayudar al planeta, en apenas unos meses ha logrado más que Armstrong en toda su vida, por lo que otro momento narcisista sucede en la viñeta número 60 del cómic. Libby reúne un ejército de versiones alternativas de Mark para destruir el planeta bajo su nombre. El narciso está dispuesto a que millones de personas mueran con tal de degradar el nombre de Mark en todo el mundo. El tipo desata el caos provocando la guerra de los invencibles, un evento que durante 4 días trae la destrucción con devastadoras y sanguinarias batallas a lo largo y ancho del planeta, y todo esto para que Libby logre degradar el estatus de Mark. Y si bien esto es una viñeta, es una realidad que frecuentemente viven las parejas de los narcisistas. A ellos les molesta cualquier logro o progreso de su compañero, tienden a quitarle importancia o despreciarlo, y en caso de que la pareja haga alguna observación sobre su mal comportamiento, el narcisista lo toma como un ataque, estalla de ira, se justifica, y cual Houdini logra ponerse en el papel de víctima.
Lo mismo sucede con la relación entre Mark y Libby. El narciso ya golpeó a su madre y destruyó el planeta, pero en su cabeza sigue siendo la víctima, quien no tiene descanso, pues el siguiente momento narciso es cuando es liberado por los tecnócratas. Después de su invasión a la Tierra fue tomado como esclavo, donde tuvo el peor castigo para un narcisista, tener que engrandecer a otros, uno de justicia poética que lamentablemente dura muy poco. Porque una vez que es liberado por esta especie, lo primero que decide es retomar su venganza. Para este tipo de personas, los conflictos son sus vicios. Se incomodan en situaciones de estabilidad y calma, por eso tienen una necesidad extrema de generar altercados y problemas con las personas que los rodean, pues se alimentan de perturbar el estado anímico de los demás. Tristemente, ellos viven encerrados en una mente que, producto del trastorno, les hace sentirse menos constantemente, así que su respuesta natural es generar problemas que los pongan en el medio de las situaciones, pues así logran captar la atención de su entorno. Libby, sin el conflicto con Mark, no sabe qué hacer con su vida, por eso cuando cree que Invencible ha muerto sale a correr por las mañanas, sin sentido alguno porque su cuerpo es producto de la evolución científica. El tipo construyó su cuerpo a partir de modificaciones fisiológicas con tecnología avanzada, por lo que salir a trotar no le trae algún beneficio físico, más allá del mental. Sin embargo, también demuestra que no le sirve para nada porque una vez que ve la noticia de que Invencible está vivo, sale a atentar contra la vida de su familia nuevamente, donde no duda en hacerle daño a una mujer embarazada. Para este punto parece que Armstrong no tiene salvación. Sin embargo, durante el conflicto intenta provocar a Eve, diciéndole cómo le va a quitar la vida una vez que Mark no tenga fuerzas para defenderla, y ella le regala su último momento de narciso, pues le provoca un rompimiento por medio del método estoico de la piedra gris. Este método inspira las enseñanzas de Séneca y Epicteto. Resulta muy útil contra las personas con el trastorno de personalidad narcisista, porque les obliga a cambiar la manera en la que se comunican e interactúan con otros mediante la sobriedad. Así que para entenderlo rápidamente, pensemos en una roca. Por mucho que intentemos insultar o despreciar, la roca sigue siendo la misma roca, y posiblemente lo sigue siendo por miles de años. Es decir, la roca tiene indiferencia absoluta con nuestras acciones. Por eso cuando Eve responde a las amenazas de muerte con empatía y comprensión, cambia la respuesta de Libby, pues este, como todo narcisista, se alimenta de los estímulos externos que provoca en sus víctimas, y el hecho de que Atom no se perturbe con las amenazas lo lleva a generar a una nueva respuesta. Atom elimina el refuerzo positivo que incentiva las despiadadas acciones de Libby. Entonces, una vez que éste no recibe el placer de tenerla bajo su control, no le queda otra opción que reflexionar sobre lo avergonzantes que son realmente sus actitudes. Una vez que el narcisista no recibe respuestas emocionales intensas, su mente en lugar de placer recibe aburrimiento, lo que hace que pierda cualquier interés sobre sus víctimas, y esa es una de las razones por las que me encanta el cómic. Y si bien muchos fans criticaron que este fuese el final del personaje de Armstrong, personalmente me parece un desarrollo brillante desde el punto de vista psicológico, pues es bueno recordar que detrás de estos trastornos se encuentran personas sumamente vulnerables que simplemente no encontraron respuestas a sus condiciones. Y si consideras que eres o conoces a una persona con este trastorno, lo mejor es buscar ayuda profesional o alejarte de ella, pues se ha demostrado que el distanciamiento hace que estas personas reflexionen y cambien gradualmente sus actitudes, canalizando esa energía en ejercicio físico o meditación que a largo plazo las hacen mejores personas. Y si bien compartir experiencias con este tipo de individuos es muy complicado, me gustaría cerrar el video compartiendo una enseñanza del maestro filósofo Epicteto, quien escribió lo siguiente: creemos que la gente nos irrita, pero no es la gente en sí, sino la atención, interpretación y respuesta que le damos a los demás. Por consiguiente, cuando parezca que alguien te está provocando, recuerda que lo único que te provoca es tu propio juicio del incidente. Así pues, no permitas que tus emociones se enciendan ante meras apariencias. Toma distancia de la situación a fin de tener una perspectiva más amplia. Intenta no limitarte a reaccionar al instante. Sosiégate.
Por lo que aplicando este principio estoico tenemos un repelente natural para personas que siguen siendo alimentados por nuestras emociones, pueden arruinar nuestra vida y las de muchos otros inocentes. Y como tú y yo queremos ver el mundo arder, los invito a compartir estas historias con personas narcisistas. Por otra parte, les recuerdo que este jueves estaremos haciendo el directo privado de la semana para los Patreons y miembros del canal. En esta ocasión estaremos disfrutando del estreno mundial del nuevo episodio de Invencible. Así que muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!